Hola, ¿qué tal? Bienvenido a las clases de lengua. Hoy te traigo un vídeo para que hagas un artículo, un texto argumentativo, el discurso argumentativo del examen de selectividad en lengua, y que no des demasiado rodeo, aunque bueno, no solo sirve para el examen de selectividad, sino en general. Y es que una de las cuestiones y de los problemas es que a veces cuando te piden la opinión sobre un asunto, os ponéis a escribir, y lo hacéis sin orden, y aquí tiene que estar clara la tesis y los argumentos, y eso hacerlo con una de las estructuras de los tipos de organización que se ven siempre que se estudian los textos argumentativos. Y las estructuras, digamos, más habituales son la circular encuadrada, que es aquella que comienza con la tesis, da los argumentos y finaliza nuevamente con la tesis, es decir, empieza por lo general y termina otra vez con lo general. Puede ser el método inductivo, que es empezar con un argumento particular para tras los argumentos terminar con la tesis general, o podría ser también deductivo, aunque me gusta menos para desarrollar estos discursos argumentativos, deductivo, que sería empezar con la tesis general, después desarrollar los argumentos, y es verdad que de cara al final del artículo a mí se me queda algo como incompleto si no se sabe cerrar bien con un argumento bastante fuerte. Entonces planteo dos tipos de estructuras, y esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque en las últimas reuniones de selectividad, de EBAU en lengua, del curso 2022-2023, se ha especificado, no basta con escribir el discurso argumentativo, sino que hay que decir qué tipo de organización se ha seguido y por qué, justificarlo. Entonces, claro, esto hace que tengamos que tener clara qué tipo de estructura vamos a seguir. Entonces, yo planteo dos formatos. Tengo otro vídeo anterior donde hablo de escribir un texto argumentativo siguiendo este método, el circular encuadrado con una introducción, los tres argumentos y la conclusión. Pero también me gusta bastante este sistema, esta organización inductiva, que va a partir por un buen argumento particular, una ejemplificación, para seguir con los otros dos argumentos y terminar con la conclusión. Recuerda que sigas un método u otro, tu texto tiene que tener 200-250 palabras, y además debe partir con un título. El título se lo debes poner y no me vale la pregunta que te hagan para desarrollar ese artículo y que hay que responder. Así que busca un título que sea personal, que sea tuyo propio, para empezar, y ya después ponte a escribir. Entonces, ¿qué sistema, qué estructura, qué tipo de organización es mejor? Pues va a depender. A ver, ¿qué tienes que poner? Por ejemplo, si sigues el método circular o encuadrado, pues he elegido para desarrollar mi texto argumentativo la organización circular, porque refuerza la tesis incluyéndola al principio y al final, en la introducción y en la conclusión. Entonces, si no tienes, por ejemplo, unos argumentos muy potentes, no estás muy seguro con tus argumentos, te recomiendo que sigas este método circular, porque va a dar más peso a la tesis, a la introducción, a esa cuestión general, que es lo que va a comenzar y finalizar el artículo. Entonces le da más peso a eso. Este método circular, este artículo con estructura circular o encuadrada, debe tener 5 párrafos. En el primer párrafo, la introducción, una introducción general, donde fundamentalmente ya anuncian la tesis. Por ejemplo, utilizaremos esta pregunta, la del examen de EBAU del año pasado. ¿Crees que las nuevas tecnologías están influyendo en las formas de comunicarnos actualmente? Como con el artículo tenemos que responder a las preguntas, pues empezaría con un título: la importancia de las nuevas tecnologías en la actualidad. Por ejemplo, si puede ser algo más llamativo o algo más original, casi que mejor, pero bueno, tampoco es especialmente relevante.
¿Y qué empezaríamos diciendo en la introducción? Las nuevas tecnologías son fundamentales para entender la sociedad actual. El uso se ha generalizado entre la mayoría de jóvenes, pero también en personas de edad avanzada. Lo hacen a través de los teléfonos móviles, distintas aplicaciones, también en los medios de comunicación, en los sistemas de transporte. Entonces, te recomiendo que hagas una introducción general donde expliques, sin entrar en detalles, en la importancia de las nuevas tecnologías en la actualidad. Y después desarrolla en cada párrafo, en los 3 párrafos siguientes, argumentos. No te olvides tampoco de conectarlo con conectores textuales, en primer lugar, en segundo lugar, por un lado, por otro, a continuación. Y en conclusión, en la conclusión, en el 5.º párrafo, párrafo final, vuelve a la idea previa, ¿no? Por lo tanto, en definitiva, no hay duda. Las nuevas tecnologías, incluso ya aquí metes más parte de tu opinión personal, podrías incluso plantear una solución al problema, si es que lo ves un problema, y una última oración como llamada a la acción siempre viene bien y es una buena fórmula de cierre. Entonces, artículo de carácter circular, con introducción, con los 3 argumentos y con la conclusión. La otra forma, bueno, y en ese artículo recuerda, he elegido la organización circular porque he querido reforzar la tesis, incluyéndola tanto al comienzo como al final. La otra forma es la estructura inductiva, que es aquella que va de lo particular a lo general, parte de los argumentos y termina con la tesis. Aunque aquí la forma ideal para comenzar este texto inductivo sería con un ejemplo personal o cercano, una ejemplificación que avale tu tesis de que las nuevas tecnologías están influyendo en las formas de comunicarnos, o no, si piensas que no están influyendo, que aunque lo veo difícil, pero tu tesis puede ser a favor o en contra. Entonces, aquí se me ocurre, ¿qué ejemplificación potente? Pues estaba el otro día con mis amigos en la plaza, sentados en el banco, y de repente me llega un mensaje al teléfono móvil, con un asunto bastante importante. Cuando vi quién era el emisor de ese mensaje, no me lo podía creer. Era un amigo que tenía sentado justo al lado. En lugar de hablarme de viva voz, me había escrito un mensaje de WhatsApp. Por ejemplo, cualquier ejemplo de este tipo, alguna historieta, o incluso puedes sacar un ejemplo de alguien cercano, de alguna noticia. Todo esto es algo perfecto para iniciar tu texto inductivo, tu discurso argumentativo con una estructura inductiva, porque precisamente parte, y sería la forma de justificarlo, tenía un buen argumento particular para comenzar este artículo, quería darle fuerza para ya después terminar con la conclusión y la tesis general. Pero me parece que así daba bastante más peso a este argumento que quería destacar poniéndolo al inicio del artículo. Después habría que seguir con otros 2 argumentos distintos y finalizar con la conclusión y tesis general, donde das la importancia del problema, das tu opinión, por qué estás a favor o en contra de esa tesis, llamada a la acción. Entonces, recuerda, tienes la estructura circular o encuadrada con 5 párrafos, introducción, los 3 argumentos y la conclusión, y tienes el artículo con la estructura inductiva, partiendo de un argumento particular, segundo párrafo, argumento B, tercer argumento, argumento C, y terminaríamos con la conclusión, con tu tesis general, de lo particular a lo general, de lo general pasa a lo particular en este caso, y termina otra vez con lo general.
5 párrafos, 4 párrafos, pero en un caso y en el otro siempre entre 200 y 250 palabras. Es verdad que no se van a poner a contar palabra por palabra, si te quedas en 260 no pasa nada, si te quedas corto sí es verdad que canta un poco más, aunque te recomiendo pues que hagas tus párrafos lo más equilibrados posible, tampoco hagas una introducción demasiado larga y después argumentos muy breves. Los distintos párrafos deben estar con conectores y bien equilibrados. Y bueno, a ver, para responder por ejemplo a esta pregunta, ¿cree que las nuevas tecnologías están influyendo en las formas de comunicarnos actualmente? Recuerda que tanto en un caso como en otro, los 3 argumentos tienen que ser distintos, de temáticas distintas, casos distintos, y que sean distintos tipos de argumentos en cuanto a cómo están redactados, en cuanto a cómo están enunciados. Ya hemos dicho el ejemplo personal, el ejemplo particular, que aunque aquí lo uses para abrir, también puede estar presente en uno de estos 3 de la estructura circular. Puedes, por ejemplo, hacer un argumento de comparación, pues comparando cómo eran las tecnologías en la época de nuestros padres y cómo nos afectan, cómo están presentes las tecnologías de la información y la comunicación hoy en día en nuestra sociedad, en nuestro entorno. Eso sería un argumento de comparación. Puedes también acudir a argumentos de hechos, por ejemplo, un argumento de hechos, cosas que ocurren, son innegables, ¿no? Es que en la mayoría de asignaturas que tenemos, los profesores utilizan Google Classroom o lo hacen o publican las notas en iPassen, y eso es así, ¿no? Y no, es una forma de ver que están influyendo estas tecnologías en la sociedad actual. Podríamos utilizar también, aunque bueno, no tenemos cifras estadísticas, pues, porque sería imposible recordar estadísticas de todos los temas, pero casi que con lo que sabemos, la creencia general, podríamos enunciar algunos datos. Por ejemplo, yo creo que el 100% de los jóvenes de entre 16 y 20 años en España tienen teléfono móvil, y además una gran mayoría, serían muy pocos los que no tienen redes sociales. Entonces, tirando de ese tipo de datos, de estadísticas, también se puede sacar un argumento. O otros argumentos podrían ser los de causa-efecto. Si empezamos a utilizar de forma mayoritaria la inteligencia artificial, las aplicaciones de inteligencia artificial, al final pues vamos a ejercitar menos nuestra mente, vamos a razonar menos, vamos a memorizar menos, y entonces pues la capacidad intelectual de la población del mañana se podría reducir, ¿no? Sería a lo mejor un argumento causa-efecto. Por lo tanto, recuerda seguir una estructura o otra estructura justificándola y diciendo el porqué, y lógicamente desarrollar tus textos argumentativos. Viene siempre bien hacer un breve esquemita previo, un breve guión, para a partir de ahí ponerte a escribir con orden y sobre todo argumentos diferentes que se puedan notar que cada párrafo desarrolla una idea distinta. Pues ya lo sabes, si tienes dudas puedes ponerlas en comentarios. Te pido por favor que si te ha gustado este vídeo, manita hacia arriba, sigue el canal, activa la alarma, la campanita y comparte en la medida de lo posible. También hazlo en tu grupo de WhatsApp de clases si no tenías claro esto y crees que puede ayudar a tus compañeros. Venga, un saludo, ¡suerte!